En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie de cosas para mantener. ¿Qué he de mantener? Pues vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 71. Versículo primero dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Versículo 5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Bueno, aquí hay un punto fundamental, desde mi juventud. Todo esto que hemos venido viendo en la palabra de Dios, de cosas para mantener, he de llevarlas a cabo, he de guardarlas desde mi juventud. Es más, miren lo que dice el salmista. Eres mi esperanza, seguridad mía. Todo aquello lo cual yo atesoro en mi corazón, que he de mantener, esa es mi esperanza. ¿Y saben qué? Esa es mi seguridad. Lo que yo mantengo, lo que yo guardo en mi corazón es mi seguridad y es algo lo cual yo he de tener desde mi juventud. Bueno, este mensaje, por supuesto, es para los jóvenes, pero también para todos, porque ya podemos, digamos, aplicar esto desde el momento en el cual usted conoce del Señor. Cuando usted conoce del Señor, hagamos de cuenta que usted tiene X número de años. Usted tiene 30, tiene 50, tiene 70, cuando conoció del Señor. Pues usted a partir de ahí pues comienza a crecer espiritualmente y usted es un niño en la fe. Podríamos decir que usted es un joven en la fe. Desde ese momento, entonces, aquí la pregunta es, ¿quién es su esperanza? ¿Quién es su seguridad? Pues todo esto. Todo esto es algo lo cual usted ha de tener desde su juventud. Bueno, esto nunca, sin quitar de vista, pues ya lo que literalmente aquí me dice. Obviamente, el mensaje para los jóvenes. En ti, dice el versículo 6, he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Lo que aquí me dice, o sea, que desde mi juventud, mi alabanza siempre será para ti. Desde mi juventud, mi sustento siempre ha sido tú. Por eso dice, en ti he sido sustentado, no dice cuando yo estaba en el vientre, desde el vientre. Miren, seguridad mía desde el vientre. Tú has sido mi esperanza siempre. Desde mi juventud, aún desde el vientre, has estado ahí sustentándome siempre. Pero eso dice, de ti será siempre mi alabanza. O sea, desde mi juventud he de siempre alabarle a Él. Versículo 14, mas yo esperaré siempre y alabaré más y más. Versículo 24, me dice, mi lengua hablará también tu justicia todo el día, dice la primera parte. Hablará tu justicia todo el día. Aquí algo fundamental, claro, todo el día. Y todo el día, desde mi juventud, ¿qué he de hacer? Pues hablar siempre de tu justicia. O sea, hablar siempre del Dios bueno, del Dios que hizo justicia por mí, del Dios de gracia, del Dios de misericordia. Bueno, ¿cómo pasar por alto lo que nos dice Salomón en Eclesiastés, en el último capítulo de este libro, capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahora aquí, pues antes de pasar a un versículo más de aquí de Eclesiastés 12, mira lo que aquí me resalta Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero cuando vamos a la interpretación literal, al original bíblico, encontramos lo siguiente, acuérdate de tu Creador desde los días de tu juventud. O sea, no solamente he de acordarme
en los días de mi juventud. Yo soy joven, allí yo me acuerdo de Dios, claro que desde ahí, por supuesto, ahí yo me debo acordar de Dios, pero desde allí he de acordarme de mi Creador, de aquel en quien yo soy ahora una nueva criatura, de aquel entonces que me dio y por medio de quien, pues yo he nacido de nuevo. Acuérdate de tu Creador. O sea, desde mi juventud, desde los días de mi juventud, algo lo cual yo he de mantener y preservar son aquellos días, desde mi juventud en el cual nunca he perdido memoria de quién es mi Creador. ¿Usted hoy se ha acordado de quién fue el que lo creó? Mañana, en 20 años, usted se acordará de quién fue que lo creó. En 50 años. Luego dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y aquí lo importante que es llegar a aquellos postreros años con buena conciencia. Bueno, Pablo me habla mucho acerca de esto. No es así. De la buena conciencia. Que yo llegue a los postreros años. Muchas veces los postreros años, y por supuesto, eso no debe ser así, no tiene por qué ser así. Son años en los cuales, pues, seguramente muchos allí se lamentan de lo que pasó, de lo que no pasó. Seguramente allí algunos entran en amargura y no hayan contentamiento. Llegan aquellos años en los cuales seguramente ya llegan, pues, llegan muchas cosas desde el punto de vista corporal, ya comienza a sentirse, uno como que comenzaría a sentir que se está, y voy a hacer, pues, voy a tratar de ser un poco descriptivo, pero como a desbaratarse uno, pero no tiene, por supuesto, no debe ser así. Cuando yo siempre me he acordado, acuérdate de tu Creador desde los días de tu juventud, en los días de tu juventud. Muchos jóvenes entonces dicen, no, es que yo me voy a acordar de Dios, o yo voy a ser juicioso en las cosas de Dios cuando yo sea mayor. Jimmy, cuando yo llego a esa edad, es una edad fabulosa para yo ya meterme de lleno en las cosas de Dios. Cuando ya no me toque trabajar tanto, cuando dirán algunos, cuando yo termine de estudiar, por ejemplo, o más bien cuando yo esté trabajando a tener un poquito más de independencia, Jimmy, allí yo me concentro en las cosas de Dios. Bueno, siempre hay un pretexto para no dedicarnos a Dios. Cuando mis hijos crezcan, Jimmy, yo me consagro a Dios, más aún todavía, o me entrego a Dios, más aún. Acuérdate de tu Creador desde los días de tu juventud. Versículo 7 de Eclesiastés 12 dice, y el polvo vuelva a la tierra. Cuando me dice así, llegan aquellos días, aquellos años, cuando el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y lo que aquí me dice, o sea, hablemoslo literalmente, antes de la muerte. Así de sencillo, eso es lo que quiere decir aquí. Antes de que el polvo vuelva a la tierra, porque al polvo volveremos. Cuando el espíritu, es un espíritu en minúscula, o sea, es el mío, vuelva a Dios que lo dio, antes de la muerte. El mañana no es un atributo del hombre, únicamente le pertenece a Dios. Por eso entonces, nuevamente, el salmista, ¿qué es lo que dice? Desde mi juventud. Dice así el salmista. ¿Y saben quién es el salmista? El salmista, aquel que escribió el Salmo 71, es el papá de aquel que escribió Eclesiastés 12. El Salmo 39 me dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo, cuán frágil soy. Versículo 5, he aquí, diste a mis días término corto, y mi nada es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Volviendo a lo que nos dice el salmista, he de acordarme de Dios siempre, desde los días de mi juventud. He de acordarme. Y en el medio del cual pasan los años nos damos cuenta cuán frágil soy. Aún desde mi juventud me doy cuenta cuán frágil soy. Por eso yo necesito de su esperanza en mí, de su seguridad en mi vida. Finalmente, habíamos visto o habíamos mencionado algo importante desde el Salmo 71. Hemos visto, y de Eclesiastés 12, que lo que se trata es de llegar a aquellos posteriores años con buena conciencia.
llegar bien, bien delante de Dios. Pablo nos habla de ello en Hechos 23, el versículo 1, cuando él estaba allí, pues, siendo procesado, siendo juzgado, por causa, por supuesto, por causa de su amor a Dios. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Usted puede decir que ha vivido con toda buena conciencia hasta el día de hoy? He vivido. O sea, yo sigo viviendo desde mi juventud hasta hoy. Bueno, algunos podrán argumentar, pero es que Pablo no es que era un muchacho, él no era un niño cuando conoció al Señor. Ya hemos visto eso. O sea, desde aquel momento en el cual él tuvo su encuentro con Jesús en la vía a Damasco, cuando él nació de nuevo. Todos cuando nacemos somos niños. Desde ese momento de su niñez espiritual hasta este momento ya han pasado varios años, incluso décadas. Pablo es un hombre maduro, es un hombre avanzado ya en años. ¿Y qué dice? Con toda buena conciencia he vivido desde aquel encuentro que yo tuve con mi Señor en la vía a Damasco. ¿Usted puede decir lo mismo? Recordemos que aquella buena conciencia es y únicamente aquella que es delante de Dios, desde mi juventud. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, así como lo afirmaba y lo creía David, así como lo afirmaba y lo creía Salomón, Señor, así yo te digo, Dios. Y usted, entréguele sus años a Dios. Hoy, solamente muchos de los que me ven son jóvenes. Acuerde de su Creador en los días de su juventud, desde su juventud. Y todos los días que Dios le da y que Dios le dará aquí en esta tierra, sabiendo que este peregrinaje es corto, como dice Pablo. Son cortos los días. Así sean muchos los años, pero son cortos. Dígale al Señor, y esto, Dios, y estos mis días que son cortos, Dios, te los entrego a ti. Y así como Pablo, desde mi juventud hasta el día de hoy, desde que yo te conocí hasta el día de hoy, desde que tuve ese encuentro con tu amor, Dios, y contigo, Señor, hasta el día de hoy, he vivido con una buena conciencia. Para que de esta manera, y sepa usted como joven, Dios le entregue una maravillosa vejez. Una vejez hermosa Dios tiene para usted. Y si usted, independiente de la edad que tiene, pues acuérdese de Dios siempre, en la edad en la cual usted se encuentra. Cualquiera que ésta sea, acuérdese siempre de Dios. Que Él sea siempre su esperanza, que Él sea siempre su seguridad. ¿Cuántos entonces llegan a cierta edad y entonces ponen su seguridad en lo que han trabajado, en su experiencia, en cualquier peso o cualquier dólar que puedan tener? Qué grave es esto. No, que su seguridad siempre sea el Señor. Y si el Señor es su seguridad, entonces sus años serán maravillosos. Esos últimos años lo serán. Y usted sí hallará contentamiento en cada etapa de su vida, aún en sus postreros años. Acuérdese siempre de Dios. Que la bendición del Dios de quien es su Creador, de quien usted se acuerda, los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú. Guayú Estéreo en la hermosa Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Regálenos un me gusta, por favor, antes de despedirse de nosotros. Suscríbase, por favor, invite a otros a hacerlo a nuestro canal, a este
su canal, nuestro canal Soy CT, si no lo ha hecho antes. Y bueno, póngale ahí la campanita para que le lleguen las notificaciones de este y de seguramente otros programas especiales que vamos a tener. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.